Gloria a Dios. Aleluya. Así que hoy quiero hablarles en la serie de los principios del reino, quiero hablarles acerca del principio de los medios de gracia y hoy quiero introducir la predicación con el tema de la iglesia. Así que compartamos el texto bíblico en el día de hoy para que nos adentremos en la predicación. Vamos a tener en el libro la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a tener la escritura, carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 4. El versículo 1 vamos a tener la escritura en la mañana de hoy. Carta a la iglesia de Éfeso, del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 1, en el nombre de Jesús. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Muy amable. Hoy hablamos de el principio de los medios de gracia y hablamos de la iglesia como medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Los medios de gracia son establecidos en el nuevo pacto. Dios, por medio de la gracia, comunica a todos la salvación por medio del Espíritu Santo. Ese es el propósito de los medios de gracia. Son medios eficaces utilizados por el Señor para alcanzar los pecadores para salvación por la convicción del Espíritu Santo. De manera que si hablamos de medio de gracia, la iglesia es un medio de gracia, la predicación es un medio de gracia, la palabra es un medio de gracia. Los medios que el Señor va a utilizar para que el pecador sea alcanzado para salvación por medio de la convicción del Espíritu Santo. La iglesia, según la revelación escrita, tiene que ver con un grupo de personas que son llamados del mundo, son llamados del montón, son sacados en términos espirituales porque físicamente quedan en el mundo. La iglesia de Cristo es iglesia en el mundo espiritual y en el mundo físico. Es el pueblo del Señor quien compró a precio de sangre, que es transformado por el Espíritu Santo. Lo que hace que yo sea iglesia, ¿qué es? La transformación del Espíritu Santo. Si una persona no ha sido transformada por el Espíritu Santo, no se puede considerar la iglesia de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es una comunidad espiritual que opera mediante una comunidad de fe. Y aquí se la pongo un poco difícil, porque no es lo mismo la iglesia que la comunidad de fe. Y no hablo de la iglesia en término común, sino como iglesia de Cristo. La iglesia llamada del mundo, regenerada, santificada por el Espíritu Santo, no es lo mismo que la comunidad de fe. La comunidad de fe está compuesta por tres grupos.
Esta es una comunidad de fe. Está compuesta por 3 grupos. Está compuesto por el grupo que es la iglesia. Está compuesto por aquellos que no son iglesia, pero tienen el deseo, no han llegado a creer todavía, confiesan a Cristo, pero no viven para Cristo porque no han sido transformados por el Espíritu de Dios, porque no se han rendido al Señor. Y el tercer grupo es la cizaña que, según las Sagradas Escrituras, la siembra Satanás dentro de la iglesia, o más bien dentro de la comunidad de fe. Una cosa es la iglesia, una cosa es la cizaña y otra cosa son la gente que tienen el deseo, la intención, se congregan, pero todavía no han sido transformados. Por eso, el que no persevera, ya usted sabe quién es. El que no persevera no es iglesia, porque la iglesia persevera, permanece. ¿Quiénes son aquellos que no permanecen? Aquellos que todavía no han llegado a rendirse a Dios, que no conocen a Dios ni han sido transformados por el Señor. Esa es la gente que va y viene. No permanece. Ahora, el que es iglesia, por la naturaleza misma de la palabra y de la obra del Espíritu de Dios, permanece. Permanece en la gracia. Lo que el enemigo siembra en la iglesia, no voy a hablar de ese tema por ahora, pero sencillamente la Escritura le llama la cizaña, y entonces usted se busca como ejemplo el modelo de los seguidores de Cristo, y usted se va a encontrar con que habían algunos que servían al Señor, que conocían al Señor, y que habían otros que no creían. Pero también estaba Judas. Estaban los 3 grupos ahí, en esa congregación con el maestro. Y el maestro fue, ¿qué cosa? Tolerante. ¿Qué hace la cizaña? La cizaña nos ayuda para que nosotros podamos como ser más humildes, para que podamos buscar a Dios, para que podamos conectarnos, porque siempre están ardiendo y hacen arder las congregaciones. Y si se descuidan, la tumban. Pero nadie puede con la iglesia de Cristo. Lo que tumban son congregaciones, no iglesia. Porque la iglesia del Señor permanece. Porque ¿quién es la iglesia? Bueno, la iglesia es de manera universal todas las personas que son hijos de Dios. La Sagrada Escritura nos encamina a que nosotros tengamos una cosmovisión cristiana de que lo básico para nosotros es ser hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, entonces usted es iglesia. Y los hijos de Dios son los que heredan, según las Sagradas Escrituras, donde nos basamos. Así que tenemos que aprender a identificar los grupos que interactúan en una comunidad de fe. Y usted debe saber quién es usted. ¿Es usted iglesia? ¿Es usted iglesia? ¿Es usted de aquellos que todavía no ha podido rendirse a Dios y no ha aceptado el señorío de Cristo? Tiene chance. Y si usted ha sido sembrado por el enemigo, va a sufrir. Sufre, aquellos que Satanás siembra en la iglesia sufren porque cuando la iglesia se conecta con el Señor no logran sus objetivos, porque no tienen poder para destruir la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. La iglesia responde a intereses espirituales, porque la iglesia es una institución espiritual. Aquí nosotros estamos, ¿qué? Congregados. Pero ser iglesia es una cosa y congregarse es otra cosa. Y entonces la pregunta es, ¿salva la congregación? No, la congregación no salva. ¿Quién es que salva? Cristo. Ahora, ¿qué? Los que Cristo ha salvado, los que son iglesia, se pueden congregar, pero no se congregan porque creen que el pastor y la congregación lo va a salvar, sino porque están conscientes que quien salva es Cristo. Y que congregarse es importante por una serie de razones bíblicas, pero la iglesia en el concepto es de naturaleza
espiritual. ¿Cómo lo explica el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corintios? ¿Cómo él explica el concepto? En el capítulo 2, el versículo 12, él dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ojo con eso. ¿Cuál es el espíritu que opera en el mundo? O el espíritu que opera en el infierno y que dirige la maldad y el pecado. Aleluya. ¿Es el espíritu que hemos recibido? No, ese era el que teníamos, que operaba en nosotros. Ojo con eso. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu que opera en el mundo. Por eso la iglesia no debe ser mundana. Aleluya. Normalmente la iglesia continuamente forzada a convertirse en mundana, porque los que son sembrados por el enemigo continuamente quieren llevar el mundo a la congregación. No pueden penetrar a la iglesia, pero sí a la congregación, sí a la comunidad de creyentes. Ahora, la iglesia como tal, que dirigida por el Espíritu de Dios, no será penetrada, sino la congregación. Y grábese eso, porque su lenguaje tiene que cambiar. Y si su lenguaje no cambia, al final usted va a confundir una cosa con otra. No la confunda. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el espíritu que ha recibido la iglesia no es el espíritu que opera en el mundo, sino el espíritu de Dios, que nos va a enseñar cuál es nuestra posición en el reino de Dios. ¿Sabes tú cuál es tu posición en el reino de Dios? Entonces el Espíritu de Dios nos va a enseñar eso. Lo que Dios nos ha concedido, lo que ha sido determinado para nosotros. El posicionamiento que tú tienes como hijo de Dios. No solamente como creyente, no solamente como una persona que asiste a una congregación, sino como una persona que pertenece al pueblo de Dios, que es hijo de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, de eso se trata. No es teoría filosófica, no es humanismo, no es sutileza hueca. Eso es lo que establece la Escritura. No es mitología griega, no es humanismo, no es filosofía, sino que tiene que ver con ciencia de Dios. No con palabra enseñada por sabiduría humana. No es malo ir a la universidad, es bueno y se vive bien en el mundo físico. Y hagan de todo, hasta PhD, lleguen al grado máximo. Excelente. Pero la iglesia la sustenta Dios, la guía el Espíritu de Dios, y esto no se trata de ciencia, sino de la ciencia de Dios, de la ciencia del Espíritu. Con palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Y antes de hecho se cantaba un corito muy interesante que planteaba: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y decía: aquí, 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 aquí manda Jehová. Y usted se pregunta: ¿y es verdad que Jehová manda aquí? ¿Es verdad que Jehová manda en ti? Oiga, ¿cómo era? Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo es? Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí manda quién? ¿Aquí dónde? En el templo del Espíritu Santo, en iglesia. ¿A ti te manda Jehová? Pudiéramos hacer un ejercicio en un día de esto solamente para ver qué hace una gente que Jehová gobierna. ¿Cómo vive una gente que Jehová gobierna? Y esa pregunta SP no se la responda a nadie, es personal. ¿A ti te gobierna Jehová? ¿Tu casa la gobierna Jehová? Más adelante vamos a ver un principio que es el principio de la fidelidad, que es uno de los principios del reino. Y una de las claves de la fidelidad como principio del reino, dice, lo primero que la Escritura dice, que nadie es fiel. Entonces cuando usted lo aplica como principio del reino, se da cuenta que
solamente Dios es fiel, pero que un ser humano que sirve a Dios, la manera de ser fiel es que reconocer que hay cosas que tiene que entregar, que hay conducta que tiene que modificar y que hay áreas que tiene que someter a Dios. Aleluya. De manera que la palabra es precisa. No es por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La iglesia es una institución espiritual y eso tiene que grabarse en nuestra cabeza. Somos una institución espiritual que funciona en el mundo físico y que se congrega con más gente, que estamos juntos pero no reburujados. Porque la conducta identifica quiénes somos, porque la conducta es producto de los pensamientos. Igual que las palabras son producto de los pensamientos. Yo hablo lo que pienso y yo hago lo que pienso. De ahí que he tratado durante un tiempo de enseñarles de que tenemos que guardar los pensamientos, la palabra y la conducta. Sumamente importante. Entonces el que es iglesia, esas áreas la tiene identificada. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es espiritual y qué es natural? Nuestras reuniones aparentemente son naturales, pero deben ser reuniones espirituales. Y lo que nos une a nosotros no debe ser lo natural, sino lo espiritual. Ahora, cuando usted tiene capacidad para usted saber qué es espiritual y qué es natural, hasta su casa es diferente, su familia y su matrimonio también. Porque usted puede identificar qué cosa tiene que ver con lo espiritual y qué cosa tiene que ver con lo natural. Y para eso usted necesita ser espiritual para entenderlo. ¿Qué dice el texto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender. ¿Quién es el natural? El natural es el que no ha sido transformado por el Espíritu de Dios, no es espiritual, porque para que una persona sea espiritual necesita ser regenerada y que el Espíritu de Dios vive en él. Si eso no ocurre, entonces no es espiritual, es natural y no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y dónde están? Están en el mundo, pero también están congregados con nosotros, que no perciben las cosas que son del Espíritu. Usted se da cuenta porque su lenguaje es diferente. Como va de acuerdo a los pensamientos, nunca están de acuerdo. No oran, ni se involucran. Están para establecer diferencias. Existe lo que se llama la unidad en la diversidad. Y existe lo que se llama la unidad del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu de Dios, para las cosas de Dios deberíamos estar unidos aunque usted tenga diferencia conmigo. Y esa es la unidad en la diversidad. Ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios y lo que se está haciendo es para Dios y usted no se une, usted no entiende lo espiritual. Y por eso hay gente que solamente se involucran cuando ellos se están dirigiendo. Si ellos no van a dirigir, ni vienen a la iglesia. Y si no van a participar, ni vienen a la iglesia. Identifique. No. Quien esté haciendo lo que está haciendo, si yo tengo el Espíritu de Dios, la Biblia habla de la unción del Santo, y de eso hemos hablado aquí. Si tengo el Espíritu de Dios, yo estoy unido en el Espíritu con todo el que hace alguna actividad espiritual. Ahora, el natural resiste, porque quiere que la gloria sea de Él, y cuando Él no lo va a hacer, no prefiere que haya bendición, porque natural, no entiende las cosas espirituales. No hay manera que se la podamos dar en la boca. No puede, es natural. No tiene la capacidad, porque es una impartición que hace el Espíritu de Dios, que nos capacita para entender esas cosas. Y de eso se trata. Congregación e iglesia. El que es iglesia responde a los intereses del Espíritu de Dios. El natural, el que no ha sido transformado por el Espíritu de Dios, no lo va a entender.
Siempre lo va a cuestionar. Va a resistir. Y usted se pregunta, ¿por qué? No lo pregunte. Hay una razón, es natural. Y para ser transformado por el Espíritu de Dios requiere que nos rindamos. Y entonces hay áreas que todavía no han sido rendidas para aceptar el señorío de Cristo. Cambia la mentalidad y cambia la cosmovisión de la gente. Por eso no todo el mundo es iglesia. Aunque todos tengamos la misma congregación. Aleluya. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No puede discernir lo espiritual porque el Espíritu de Dios no vive en él. Por eso es que el que es iglesia permanece. Porque entiende cosas extraordinarias, cosas que no son comunes, porque nosotros somos una institución espiritual. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Si tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos la capacidad para pensar como hijo de Dios. ¿Puede pensar como hijo de Dios? Se refleja en tu lenguaje y en tu conducta. Si tu lenguaje y tu conducta son diferentes, porque tus pensamientos son como hijos de Dios. Entonces, para eso se requiere que nosotros queramos ser iglesia y que pasemos de estar congregados para ser hechos hijos de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué dice los Hechos de los Apóstoles? En el capítulo 2, versículo 46. Dice, y perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo primero que dice aquí es que perseveraban unánime cada día en el templo. Porque los hijos de Dios, ¿qué hacen? Perseveran. El concepto de unanimidad tiene que ver con la unidad del Espíritu. La gente que es iglesia permanece y en unidad del Espíritu. La iglesia desarrolla lo que se llama el lenguaje común, pero común para entre creyentes, entre los hijos de Dios, entre la gente que conoce a Dios. Tienen una manera de conversar, de entender las cosas. Y perseveraban unánime. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Permanecían y tenían armonía. ¿Hay armonía en una comunidad de fe? No necesariamente. Porque como en una comunidad de fe no todos son iglesia, no pueden tener armonía. Pero entre los que son iglesias sí hay armonía. Y por eso es que la Escritura dice que tenemos la unción del Santo y que esa unción del Espíritu de Dios nos dice a nosotros quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Qué? ¿Sacrificaremos a aquellos que no son iglesia? No, porque esta es una congregación y las congregaciones están abiertas con propósito. Es un medio de gracia la iglesia. Es un medio para que la gente sea alcanzado para salvación. Entonces hay que abrirse. Pero nosotros tenemos que tener la precisión de que no todas las personas han sido transformados y que no todos entienden el lenguaje del reino. Que no todos hablan con lenguaje de fe. Y que no podemos culparlo ni perseguirlo porque no pueden, porque están en lo natural,
Aleluya. Y cuando ocupa posiciones gente en lo natural, es un desastre. Porque avasallan, impiden el crecimiento de los otros, son celosos, guardan posiciones como si fueran de ellos, se adueñan de cosas, eso es lo natural. El reino es de Dios y el Espíritu de Dios guía para que nosotros podamos someternos a Dios. Y la iglesia tiene un comportamiento que se llama celoso de buenas obras, de las cosas buenas. Preserva, guarda, protege lo bueno. Dice que permanecían juntos en el templo, que compartían el pan, porque en la comunidad de fe se comparten cosas materiales. Somos espirituales, pero también conocemos lo natural y se comparten cosas materiales, por una sencilla razón, porque el amor se muestra dando. Y no solamente se da lo espiritual, sino también se da lo material, lo natural. Comían juntos, tenían alegría. ¿Usted ve que estaban en Navidad? Sí, porque la alegría no es en este tiempo, ¿no es así? Y esa alegría que tú tienes, como la brisita, el frío, hasta la música en las congregaciones la cambian. Llegué un día a mi casa y la encontré totalmente diferente. La sala, como digo, bueno, esto debería ser todo el año, pero bueno, me acomodo en este ladito aquí. Alegría y sencillez de corazón. ¿Alguien quiere parecerse a Cristo? Usted no se podrá parecer a Cristo por usted mismo. Usted tiene que ser transformado por el Espíritu de Dios para poder parecerse a Cristo. Y cuando nos parecemos a Cristo, entonces somos ¿qué? Sencillos de corazón. Somos mansos. Somos asequibles. No nos vamos tan alto. No nos creemos la gran cosa. De manera que usted puede identificar quién es iglesia. El que es iglesia no se cree la gran cosa, porque conoce su posicionamiento en el reino de Dios. Y el conocimiento y las posiciones en el mundo físico son pasajeras. Un día van a pasar. Y dice que el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y yo sé que mucha gente está pensando, ¿cómo crecen las iglesias? Las iglesias crecen porque el Señor las sustenta. Pero para crecer porque hay un crecimiento que debe ser primero, que es el crecimiento en conocimiento, no solo en número, de ahí viene lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿okay? De la calidad y de la cantidad. Entonces usted debe saber que una congregación se van a añadir la gente que van a ser salvos cuando estamos en unidad. Cuando la iglesia responde a los intereses del cielo, se añaden los que han de ser salvos. Y Cristo lo explica en una oración. Juan lo explica en una oración de Cristo. Que sean uno. Que ellos sean uno. Que sean perfectos en unidad. Wow, qué desafío. Perfectos en unidad. Que si somos uno, y esa es la unidad del Espíritu, entonces la gente va a creer que el Señor está con nosotros. ¿Por qué la gente duda de que Dios esté con nosotros? Porque la gente se fija en la congregación, no en la iglesia. Y como congregación es difícil que estemos en unidad porque operan 3 grupos. Ahora, como iglesia deberíamos responder a los mismos intereses. Aleluya. Y esa es la pregunta entonces, ¿por qué si la iglesia nos salva? ¿Por qué si la congregación nos salva? ¿Por qué yo debo congregarme? Bueno, hay gente que en la pandemia nunca más volvió. Descubrió que no era necesario ir a la iglesia y nunca más
ha vuelto a la iglesia. La única situación es que cuando uno intenta comunicarse con ellos, lo bloquean. Entonces pasa un fenómeno ahí, porque el hecho de que usted no se quiera congregar, usted no tiene que bloquearme. Usted me puede hablar bien, si lo llama, ay sí, pastor, ¿cómo no? En un principio le decían a uno, yo lo estoy viendo por YouTube, y después yo no sé, porque ya estamos bloqueados. Si su hermano, usted no tiene por qué bloquearme, algo pasó ahí. No quieren que le hablen de Dios. ¿Qué pasó? ¿Eran iglesia? Bíblicamente hablando, usted no puede demostrar que eran iglesia. No llegaron a conocer a Dios. No se rindieron para que el Espíritu de Dios lo transforme y establezca el señorío de Cristo. Aleluya. Y por eso antes, en diciembre, las congregaciones se quedaban vacías, pero la gente no volvía. Ahora se quedan vacías, pero en febrero regresan. Al menos regresan. Pero antes la gente no regresaba porque se avergonzaba de la borrachera y del libertinaje a que se sometían, porque dejan de ser iglesia cuando no están congregados. O sea, no son iglesia, porque no dejamos de ser iglesia aunque no estemos congregados. ¿Alguien está aquí hoy? Bendito es el nombre del Señor. De manera que en ese mismo capítulo de los Hechos, en el 2:36, dice el texto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento de las oraciones. Aquí hay una dinámica, y es que para ser iglesia hay un protocolo, pero no todo el que hace el protocolo es iglesia. Ahora, en el texto sagrado aquí dice que ellos eran iglesia. ¿Por qué lo dice? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con otros. Perseveraban en la doctrina. Porque el que es iglesia, ¿qué hace? Permanece en la doctrina. Cuando peca, ¿qué hace? Se arrepiente. Pero permanece en la doctrina y permanece en la comunión. Ustedes saben que compartimos aquí una vez al mes, y ese es un medio de gracia que también lo voy a explicar un día de estos. Compartimos la mesa sagrada o la cena del Señor o Santa Cena, como la gente le llama. Y justamente la idea es que nosotros, cuando participamos, seamos capaces de aceptarnos unos a otros, que somos el cuerpo de Cristo, porque está anunciando que usted está ingiriendo su sangre y su cuerpo, no porque seamos antropófagos, sino porque nosotros simbólicamente aceptamos su cuerpo y su sangre. Entonces hay comunión. La palabra es: hay comunión en la iglesia. Ahora, ¿en la comunidad de creyentes hay comunión? No necesariamente.
Porque muchos entran a la comunidad de creyentes por medio del bautismo y por medio del arrepentimiento, pero no todos son iglesia. ¿Qué sería lo mejor? Que todos nosotros lleguemos a ser iglesia y que todos nos rindamos al Señor. Entonces la iglesia, pasamos a ser iglesia por medio del arrepentimiento, el concepto del arrepentimiento para vida y por medio del bautismo, donde el pecador conscientemente sabe que ha violado los principios de Dios, que es prófugo de la justicia de Dios y que no hay manera de que pueda enmendar esa situación, y entonces acepta el sacrificio de Cristo. Y dice la Escritura que revela con su boca lo que ha creído en el corazón, que Cristo se levantó de los muertos. Y se establece el concepto de la fe salvadora, que solamente en Cristo hay salvación, nada más. Y entonces el arrepentimiento para vida tiene que ver con eso, con yo reconocer quién soy, cómo he vivido, y que la respuesta está en Cristo. Y por medio del bautismo entonces pasamos a ser iglesia, pero también pudiéramos pasar a ser parte de la comunidad de fe. El desafío es que nosotros lleguemos no solamente a pertenecer a una comunidad de fe, que es bueno pertenecer a una comunidad de fe, y lo establece el escritor de los Hebreos, y él en el 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Dice, y dice de qué velo se refiere para que no vayamos al templo de Israel. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo que nos vamos a acercar? Corazón sincero. No dice que te acerques sin pecado, no, es sincero. Que sea sincero con Dios. Que si ha pecado lo admita en su presencia. Que si eres rebelde lo admita en su presencia. Sincero. Y ya saben lo de sincero, que viene siendo con cera y sincera, que ya le hemos hablado. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Y entonces aquí el apóstol Pablo establece una facultad del corazón que se llama conciencia. Y entonces dice bien claro acerca de esa facultad. Aleluya. Purificando los corazones de mala conciencia. Porque la conciencia que habla aquí es la facultad que le dice a los individuos lo que es correcto, y la conciencia se petrifica o puede ser sensible, y entonces la mala conciencia es un corazón no sincero, es una conciencia que puede estar petrificada, que ha perdido la sensibilidad, que con facilidad pecamos y como que no sentimos el remordimiento. Entonces tenemos que purificarnos de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Necesitamos la palabra para que nos purifique y mantengámonos firmes. Y de nuevo, la palabra firme. Yo no sé por qué hay gente que no entiende la Biblia, pero hacemos un paseo en la Escritura acerca de lo que significa ser hijo de Dios, ser iglesia, estar salvo, y donde quiera dice, permanece firme, no titubea. 100 años en las iglesias y no entienden la revelación de la Escritura. Hoy son y mañana no son. Aleluya. Se permanece. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. No estar en doble ánimo. No estar sí y no.
Que tú sí seas sí, que tú no seas no sí. No ambivalente, sino seguro de quiénes somos en Dios y qué queremos. Lo bueno de esto es que tenemos chance para convertirnos en iglesia. Aleluya. Porque el Señor es bueno y misericordioso. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Como Dios es fiel, nosotros tenemos que permanecer en la gracia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el propósito por el que nos congregamos. Aleluya. ¿Cuál es el propósito según el texto para lo que nos congregamos? Para que nos consideremos unos a otros y nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Por eso estamos aquí, por eso nos congregamos, por eso nos reunimos como congregación, porque necesitamos unos a otros estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Solamente a las buenas obras? También al amor fraterno, una comunidad donde nos bendecimos unos a otros, nos servimos unos a otros y donde nadie es superior a nadie. Aleluya. Porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Y entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, entiende el concepto de congregación. El que es iglesia, y la iglesia se congrega, y se congrega gente que no es iglesia, pero tiene intención, y otros tienen buena intención, y otros tienen malas intenciones. Pero se congregan. Y entonces dice, no dejen de congregarse. Dijo alguien de que, ay, que el Señor no venga en diciembre. Oiga, mire, el que es iglesia, donde quiera que está es iglesia. Aleluya. Aleluya. Donde quiera que está ahora, si es iglesia, es iglesia. Ahora, lo que está diciendo la Escritura es que no debemos dejar de participar en la congregación. Pero si cuando suena la trompeta usted tiene que estar aquí para ser salvo, usted está perdido. Porque usted es iglesia, usted es hijo de Dios, y donde quiera que usted está, su posicionamiento en el reino de Dios es como hijo de Dios. El arrebatamiento puede venir usted en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que aconseja la Escritura? Que no deje de congregarse. Porque la congregación ya nos dijo que debemos incentivarnos al amor y a las buenas obras, así que debemos congregarnos. Necesitamos congregarnos, pero también dice algo más, por la razón de la que tenemos que congregarnos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. En el español regional de República Dominicana es mala costumbre, se llama. Algunos tienen como mala costumbre no congregarse, quedarse en su casa haciendo nada. Y entonces dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, venimos a la casa de Dios también para ser ¿qué? Exhortados en la palabra, que nos enseñen la palabra, que nos llamen la atención con la palabra, que nos manden a hacer parada y que nos manden a arrepentirnos por medio de la palabra, que nos manden por medio de la palabra a crecer en las áreas que estamos creciendo y que andamos bien. Y entonces dice, ¿cuánto más cuando aquel día se acerca? ¿Qué significa eso entonces? Lo que significa es que, y la iglesia ya como que medio lo ha perdido, el norte. Bien. Y la pregunta sería, ¿está la iglesia esperando a Cristo? Sí, la iglesia está esperando a Cristo. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿está la congregación esperando a Cristo? No necesariamente, porque el que es iglesia está esperando a Cristo. Porque ese es su norte.
Y donde quiera que está pendiente porque tiene una relación con el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Así que si la iglesia está esperando a Cristo, entonces debería congregarse. ¿Por qué? Porque tiene que estar en la iglesia cuando suene la trompeta. No necesariamente. Es porque aquí va a recibir fortaleza en la congregación, va a ser bendecido y va a bendecir a otros. Ahora, el apóstol Pablo nos orienta con precisión. Y él dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí es interesante, por una razón por la que debemos congregarnos. Él le expresa aquí. Él dice: yo preso en el Señor, es una manera de decir que él estaba preso y que él entendía, que él aceptaba que su apresamiento el Señor lo había permitido. Y él habla de eso, dice: yo preso en el Señor. Aunque estaba preso física, hablar del apresamiento físico, él no estaba desesperado, ni tampoco estaba maldiciendo, sino que él entendía que Dios había permitido que él esté en la cárcel por causa del reino. Y él dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Que nosotros andemos dignamente como establece la Escritura. Porque la Escritura tiene el diseño que se requiere para una vida correcta y ejemplar. Que aprendamos a manejarnos. Una de las cosas que mucha gente no ha entendido, y aún gente que es iglesia no ha entendido, que Dios es delicado y le gusta que las cosas de Dios se hagan con delicadeza. Que el Señor quiere que seamos responsables como hijos de Dios, que nosotros seamos capaces de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios conforme al diseño de la Escritura, que seamos gente bíblica, que tengamos un comportamiento apropiado porque nosotros representamos el reino de Dios. Ahí está el punto. Muchos de nosotros no hemos entendido que somos embajadores y que usted debe representar dignamente su reino. Y nuestro comportamiento, nuestro vocabulario y nuestro pensamiento muchas veces nos dicen que no estamos a la altura de la investidura. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando una persona tiene un puesto público o privado, sea ministro o sea de administración alguna, la gente espera que tenga una formación y que se aprenda a manejarse de acuerdo a la altura de la posición que tiene. Y por eso la gente se ha entrenado de acuerdo a las funciones que va a desempeñar. Y eso usted lo puede ver en los cuerpos armados y la Policía Nacional. Nos dan cátedra acerca de eso, de cómo se entrena a un oficial y cómo se entrena un raso. Nosotros necesitamos tener formación para poder manejarnos, aprender a manejarnos y tener comportamiento conforme a la altura que lleva con nosotros por el posicionamiento en Cristo y por el llamado a representar el reino de Dios y por representar a Cristo. Y aquí necesitamos reflexionar y, si es posible, como tener un arrepentimiento. ¿Estoy yo representando a Cristo dignamente? ¿Me ve la gente a mí? Cuando la gente me ve a mí, ¿está viendo a Cristo operando en mí? Música maestra. Eso es sumamente importante. Usted representa el reino de Dios con la altura que lleva, con la dignidad que lleva, con la autoridad que lleva. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y usted ha sido investido.
Y entonces la Escritura le añade más, dice, además de hijos, también somos embajadores. Y yo le voy a añadir un nuevo, embajadores plenipotenciarios. Extraordinario, plenipotenciario del reino de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué? ¿Lo está haciendo dignamente? Si envían un ángel a hacer una supervisión, ¿te felicitará? Dios no anda felicitando a la gente, para que no nos creemos eso de que Dios te va a felicitar, que eso no es lo que establece la Escritura, pero estamos tratando de explicarlo en el lenguaje humano, porque usted se va a encontrar por ahí con predicadores, con que Dios le dijo, hijo amado mío, bien lo que tú estás haciendo, o sea, eso no es el lenguaje de Dios, eso es alabarse a sí mismo. La Escritura lo que dice es que cuando nosotros terminamos de hacer lo que teníamos que hacer, somos siervos inútiles. Un siervo inútil ahí no es un siervo malo, sino es un siervo que solamente hizo lo que le mandaron a hacer. Es como cuando le mandan a darle algo a alguien y usted le da justamente lo que le mandaron a dar y usted no le da ñapa. ¿Usted qué fue lo que hizo? Lo que lo mandaron a hacer. Usted no hizo nada extraordinario. ¿Y lo van a alabar por algo que usted hizo que lo mandaron a hacer? No, él sí hace algo extraordinario. Por eso es el concepto de inútil, porque solamente hace lo que lo mandaron a hacer. Y muchos de nosotros ni siquiera lo que nos mandaron a hacer estamos haciendo. O sea que somos menos que inútiles. Aleluya. El único momento donde la Escritura establece que los creyentes, que los hijos de Dios van a ser alabados, es la expresión cuando le digan, venid bendito de mi Padre y reciban la heredad que está preparada para ustedes. Ese es el único momento. Ahora, fuimos llamados por el Señor con una vocación para servir, para ser ejemplo, para vivir dignamente, para representar el reino de Dios, para no avergonzar al que nos llamó, porque un embajador avergüenza a su nación cuando es designado a una posición y lo coge chabacano. Y deja su investidura para irse a la parranda. Y justamente el apóstol Pablo habla de soldados y me llama la atención porque él en algún sitio dice que quien es soldado a su propia expensa, o sea, quien se engancha para él ser su propio jefe, o sea, tú te enganchaste a un ejército y te debes a ese ejército. Pero también él dice que persona que es llamado a servir un ejército va a ser alabado si se va de lechuza, si deja de cumplir sus responsabilidades. ¿Lo va a reconocer su superior? ¿El general le va a entregar una medalla? ¿El menos cumplidor? No. Fuiste llamado con una vocación de servicio para representar el reino de Dios dignamente y requiere que sea humilde y que sea manso. Y nos pareceremos a Cristo. Sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Y quizá por eso hay mucha gente que no descansa. Porque le hace falta ser manso y humilde de corazón. Y eso le dijo el Señor a Moisés, yo iré contigo, estate quieto. Porque Moisés decía, no es que no me mande ángeles, que yo no quiero que ángeles vayan conmigo, yo quiero que vayas tú. Sí, está bien, Moisés, ok, no te voy a mandar ángeles, yo voy a ir contigo y te voy a dar, ¿qué cosa? Descanso. Ajá. O sea que hasta en el ministerio, la gente que predicamos, que dirigimos, que somos líderes, tenemos que leer eso. ¿Qué es lo que el Señor nos va a dar? Descanso. Entonces, no es para que me muera aquí con usted, no, es para que disfrute. Y si alguien no quiere que yo disfrute, no es iglesia, ya está identificado. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, ¿para qué quiere que nos congreguemos? Y hay gente que le corre a eso, a venir a soportar gente.
Y dice que lo haga en amor. Yo no sé para dónde se van a ir. Porque si se van para la casa materna, en su familia de origen, ahí va a tener que soportar a los hermanos, a los padres y a los allegados. Si se casa, dice que se sometan unos a otros, ya usted sabe. Y uno se casa con mucho brillo y después uno está como alineado, como bajitico. Y el Señor, pero ¿y entonces? ¿Tú no querías? Coge ahí. Porque la familia nos doblega. Y la mujer, ¿dónde tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Con quién tú estabas hablando? Ay, santa. Fininito, uno se pone alineado. Entonces, no corra. Que usted no es guapo. ¿A quién le va a correr? ¿Aguante? No, que estoy a punto de coger la loma. No, el hombre no abandona a su familia. Aguante. Esto se pone bueno ahora. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Para eso que quiere el Señor que nos congreguemos, para que te pisen el talón, para que alguien te ignore, por si alguien no quiere que tú crezcas, sopórtalo en amor. Y si no saben lo que es amor, pregúntenle a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, claro. ¿Me amas, Pedro? Y ahí entonces Pedro se recuerda que no lo conocía hace un rato. Que hace un tiempo prudente él no lo conocía. Dijo que no lo conocía. Y cuando le pregunta la tercera vez, dice, yo ni nada te voy a decir. Tú lo sabes todo. O sea, como quien dice, me rindo. Al principio, oh, pero claro, Señor, pero ven acá, Señor. Y después se volvió reflexivo y en la misma medida que fue reflexionando, se dio cuenta que tenía que subir la mano y entregarse. Y entonces, Señor, tú lo sabes. ¿Ama usted su iglesia? ¿Está dispuesto a amar a los hermanos? ¿Está dispuesto a perdonar y a tolerar? Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. ¿Está usted dispuesto a que alguien no esté de acuerdo con usted y que le pise el callo? Se dañó el mensaje. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del espíritu es lo que desafía. Nos está desafiando para que guardemos la unidad del espíritu. Porque hay unidad de propósito, hay unidad en la visión, pero hay una unidad en el espíritu. Si tú tienes el espíritu de Dios y yo tengo el espíritu de Dios, podemos tener diferencia en muchas cosas, pero en la cosa del reino de Dios estamos de acuerdo porque tú tienes la unción del Santo. Ahora, ¿todos los que están congregados tienen la unción del Santo? Es posible que no. Ahora, la totalidad de la iglesia, el que es iglesia, sí tiene el Espíritu Santo. Y con ese sí se puede tener unidad del Espíritu, porque respondemos a los mismos intereses. No intereses particulares, sino a los intereses del reino. Y aquí está lo interesante, que mucha gente está buscando intereses personales y se olvidó de los intereses del reino, que son comunes. Y por eso el mismo apóstol Pablo le dice que en el trato de nosotros debemos preferir honrar a las otras personas antes que honrarnos a nosotros mismos. Y ese es el concepto de amor. Para eso quiere que nos congreguemos. Y para que aprendamos a conocer la paz. Qué interesante. Que en cuanto dependa de ti, tú debes estar en paz con todos, pero hay gente que no quiere paz contigo. Y eso es posible. Y la gente, ¿es posible en una congregación? Sí, porque no todos los congregados son iglesia.
Y hay gente que no quiere paz contigo ni que tú tengas paz. Y por eso siempre ponen brasa para que esté ardiendo continuamente. Pero la paz del Señor no nos la da el mundo. ¿Y cómo que dice el corito? Y como no me la dio, no me la puede quitar. Como no me la dio, no me la puede quitar. No, no te la puede quitar, porque tú eres iglesia. Ese va a saber, lo voy a poner a arder. Te equivocaste. Te consumiré en tu propia llama. Porque al malo lo matará la maldad. Su propia maldad lo consumirá. Pero los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, no hay quien les robe su paz. Porque ¿quién nos dio la paz? Y si Él nos la dio, ¿quién nos la quita? ¿Cómo que dice el coro? Como no me la dio, como no me la dio, y si alguien te la quita, te la dio Él. Ahora, ¿quién te dio la paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz hay que disfrutarla. Y fuimos llamados en un cuerpo, y este es el concepto del cuerpo de Cristo o de pueblo de Dios. Fuimos llamados para que seamos iglesia, y si eres iglesia, eres del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, el rey es Cristo, y Cristo la gobierna porque la ha comprado a precio de sangre. Aleluya. Debemos responder a sus intereses. Aleluya. Un espíritu como fuisteis también llamados. ¿Cuánto espíritu es que hay? ¿Cuánto espíritu es que hay? El Espíritu de Dios. Lo tienes tú y lo tengo yo. Ajá, y si lo tienes tú y lo tengo yo, ¿cuál es el problema? Eso está raro. ¿Cómo es que tú con el Espíritu de Dios y yo con el Espíritu de Dios, yo no pueda tolerarte a ti, tú no me puedas tolerar a mí? Está raro eso. Ah, y que esos son congregados. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Y no es lo mismo estar congregado que ser iglesia. Un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Porque todo el que es iglesia tiene una misma esperanza. ¿Y qué dice el texto? El que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Eso es lo que dice. Porque para eso el Señor nos ha llamado. Permítame, que el mundo no se acaba hoy, cerrar y dejar algo para cuando nos volvamos a ver. Ya cuando nos volvamos a ver, vamos a ver el tema de la iglesia. La segunda parte de la predicación es la iglesia que está en el corazón de Dios. ¿Cómo es una iglesia conforme al corazón de Dios? De eso vamos a hablar en nuestra próxima entrega. Esa debería ser nuestra responsabilidad y nuestro deseo. Llegar a ser aquello que Dios diseñó, no lo que ha diseñado el hombre. Lo que está en el corazón de Dios. Deberíamos soñar así. Y hay una pregunta que la gente hace: ¿quién guía a la iglesia? Las iglesias no giran alrededor del pastor y de su familia. La iglesia la dirige el Espíritu Santo y gira alrededor del Espíritu Santo. Y en un lenguaje contemporáneo, ¿quién corre la iglesia? El Espíritu Santo. Y digo lenguaje contemporáneo porque es el que se usa cuando se habla de inversiones y cosas así. ¿Quién corre la iglesia? El Espíritu Santo. Y Él gobierna la iglesia. Ahora la pregunta: ¿quién corre las congregaciones? Es posible que sea el Espíritu Santo, pero también es posible que la corran los hombres. Ahora la iglesia, si es cuerpo de Cristo, la dirige el Espíritu Santo. Él la sustenta, Él la convence y Él establece las reglas del juego. El Espíritu Santo ha venido para eso, para consolar y gobernar la iglesia. Por eso Cristo dice: me voy, pero viene otro consolador. Viene alguien para que lo gobierne y lo consuele.
Y el ser humano lo que necesita es quien lo gobierne. Eso es lo que nosotros necesitamos, gobierno. Y el Espíritu de Dios es nuestro gobierno. Y Él establece las pautas a seguir. Y la iglesia, cierro aquí, la iglesia es un instrumento de Dios. Como iglesia lo es. ¿Son las congregaciones instrumentos de Dios? Es posible, pero no necesariamente. Ahora, la iglesia es un instrumento de Dios, porque es un medio de gracia, un medio para que la gente alcance la salvación. Por eso la iglesia es espiritual, es un instrumento de Dios. Y es posible que usted no entienda eso, pero cuando usted se congrega, cuando nos reunimos aquí, usted ni se imagina las cosas que pasan en el mundo espiritual. Aleluya. Y la iglesia tiene que crear la atmósfera que se requiere para que el Espíritu de Dios pueda obrar y convencer a la gente que llegan sin Dios a las congregaciones. Para que la gente reconozca a Cristo como Salvador, para que el Espíritu Santo le dé convicción, necesitamos cambiar la atmósfera. Pero no cambiaremos la atmósfera hasta que nosotros no nos demos cuenta que somos un instrumento de Dios, para que la gente sea salva. Y que cuando nos congregamos, no solamente se congrega la iglesia, sino que hay peso. Aleluya. Y que hay que cambiar la atmósfera para que el que no es iglesia tenga chance de ser iglesia. Gracias, Señor, en el día de hoy. Te doy honor y gloria a ti. Tú eres el Señor. Por tu gracia hemos sido alcanzados. En algún momento, una comunidad de creyentes nos abrió los brazos, nos dio la palabra. Tú la has usado, Señor, como instrumento de bendición para nosotros. Gracias. Queremos bendecir a aquellos que nos dieron la palabra en este momento crucial de nuestras vidas, que tú usaste, Señor, para alcanzarnos. Bendícelos, Señor. Y si no están en el mundo físico, bendice lo suyo. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos una comunidad, Señor. Gracias por llamarnos como iglesia. Gracias por comprarnos a precio de sangre. Tú nos has dado valor, valor extraordinario. Te pedimos, Señor, que guíe nuestras vidas para nosotros dar honor a la investidura de hijos tuyos, Señor. Para nosotros representarte dignamente en el mundo físico. Para que podamos abrazar la fe con limpia conciencia. Limpia nuestros corazones. Establece tu orden y pon sensibilidad en nuestros corazones a través de la conciencia, para que podamos identificar, Señor, cuando erramos de pensamiento, de palabra y de conducta. Muestra tu gloria en esta casa, revoluciona esta casa, transforma nuestras mentalidades, danos la mente de Cristo. Señor, queremos pensar como tú piensas, Señor. Ha sido suficiente. Nos rendimos en el día de hoy. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Gracias, Señor.